Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra Irradia Luz, te damos la bienvenida y como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video o si así lo deseas, pedí algún tema y nosotros lo vamos a estar tratando. En este video vamos a ver un poco si soy cristiano o si soy religioso. Vamos a ver muchas diferencias entre una cosa y la otra. Vamos a tomar como base el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 22 al 23, que allí habla el apóstol Pablo cuando ya se había convertido. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Muchos toman este pasaje pensando que los atenienses estaban adorando a un Dios desconocido. No, Pablo dice bien claro que para ellos era un Dios desconocido, porque ellos dicen que estaban adorando al que Pablo estaba anunciando, y Pablo estaba anunciando a Jesucristo. Lo que pasa es que ellos no lo entendían y no lo conocían. Ahí está por qué el apóstol Pablo dice esto: al Dios no conocido. Sabían quién era, pero no lo reconocían como el Señor de sus vidas. Pablo se dio cuenta cuando estuvo allí en ese lugar que eran personas religiosas porque adoraban a un Dios que no conocían. Es insólito adorar a un Dios que uno no conoce. Hay muchísimas religiones sobre la tierra, pero adorar a un Dios que uno no conoce sería ya el colmo. Hay personas religiosas hoy en día. Esto pasó hace 2000 y pico de años, en aquel entonces cuando Pablo predicaba, pero hoy sigue habiendo esas mismas personas en esta tierra. No son solo en Atenas, donde estaba el apóstol Pablo predicando, sino que se ven personas religiosas dentro de las iglesias y aún fuera también de las mismas. Ahora, vamos a explicar un poco quién es una persona que se reconoce como religiosa o cómo reconocerla como religiosa. Es el que dice creer en Cristo, como decían estos religiosos de la época, pero sus acciones dicen totalmente lo contrario. Por eso el Señor Jesús en Mateo 15:8 hace la advertencia y dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, son personas que dicen reconocer a Jesucristo, pero en su forma de actuar no demuestran lo que Jesús nos enseñó. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser un cristiano y ser un religioso? Vamos a ver 5 diferencias muy claras que están en la Biblia. En primer lugar, los religiosos están en las iglesias o están por ahí dando vuelta, pero los cristianos son iglesias. Ahí está la gran diferencia. O sea, el cristiano no reconoce iglesia como el templo, como un edificio, un lugar específico, sino que se reconoce como iglesia en su propio ser. No lo inventa el cristiano esto, sino que ya el apóstol Pablo, cuando les escribe a los Corintios en su primer carta, capítulo 3, verso 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces nosotros somos la iglesia, no es el edificio en sí donde nos reunimos o congregamos. Los religiosos es por eso que viven su cristianismo, entre comillas, el domingo cuando van al templo o el día de la reunión cuando lo hay en ese lugar. Y se comportan como cristianos, alaban al Señor, glorifican, oran, comparten con los que están allí en ese lugar. Pero la diferencia es que el cristiano es cristiano todos los días, en su casa, con los vecinos, en su trabajo,
con sus compañeros, en el estudio, en el lugar donde se encuentre. Siempre es cristiano, no cuando va a un lugar físico, nada más. Segunda diferencia, los cristianos hablan de Cristo, los religiosos hablan de los cristianos. O sea, el verdadero cristiano se la pasa predicando y anunciando al Señor Jesucristo. En cambio, el religioso se la pasa criticando y hablando de lo que hacen y no hacen los que dicen ser cristianos, ¿no es cierto? Fíjate en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42, allí comenzaba la iglesia primitiva, empezaba este gran movimiento del cristianismo y dice Hechos 5, 42, y todos los días, o sea, todos los días, en el templo y por las casas, no solo en el templo, no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. ¿Te das cuenta? O sea, el Señor nos ha dado un mandato, hablar de Jesucristo, no solo hablar de Jesucristo, sino hablar de su salvación, hablar de su gracia, de su amor y de su perdón, que es todo lo que Él trajo a este mundo. Satanás, el diablo inmundo, lamentablemente está logrando que los cristianos dejemos de hablar de Cristo y nos estemos dedicando a hablar de los cristianos, a criticarlos, a decir que son unos locos, a decir que están desubicados, que piden plata, a decir un montón de cosas. El diablo está logrando que nosotros, en vez de predicar a Jesucristo y su eterna salvación, nos dediquemos a hablar de los cristianos. Por eso en 2 Timoteo, cuando Pablo le escribe a este chico que estaba por salir al ministerio, le aconseja muy firmemente en qué se debe meter y en qué no se debe meter. Por eso en 2 Timoteo 2:23 le dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, desecha lo que no sirve, sabiendo que esto engendra contiendas. O sea, ¿para qué entrar en contienda? Nosotros venimos a predicar a Jesús, no venimos a criticar, ni a entrar en contienda, ni a chusmear. La tenemos clara esta, es así. Tercer lugar, tercera diferencia. Los religiosos ven al pecador para ser juzgado. Los cristianos ven al pecador para ser salvado y restaurado. Es una gran diferencia. Ese haber una persona que ha caído en pecado, como cualquiera de nosotros puede caer, y darle con un palo, en vez de levantarlo, alentarlo, darle esperanza, lo hundimos cada vez más en ese pozo. Lucas capítulo 6, versículo 37, el Señor Jesús dice claramente, no juzguéis porque seréis juzgados, no condenéis porque seréis condenados, y perdonad porque seréis perdonados. O sea, ojo que esto es un boomerang, todo lo que tiramos vuelve a nosotros. Un religioso busca a alguien cometiendo un pecado para tener la oportunidad de acusarlo y juzgarlo. Mirá dónde cayó, mirá, hoy este no se sabe controlar, no tiene límites, y lo empezamos a juzgar y a condenarlo. Y lamentablemente en algunos casos lo hacemos con burla, con crítica, con menosprecio. Cuando el otro está herido, lo seguimos hiriendo cada vez más. Se olvidan estos religiosos que también son pecadores, porque todos somos pecadores. El apóstol Pablo dice a los romanos que no hay justo ni siquiera uno, ¿no es cierto? Y que son débiles y que también mañana pueden caer. Recién te hablé del boomerang, mañana también pueden caer. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no con crítica, con palo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos podemos caer en el día de mañana. Ojo con esto. Cuarto lugar y cuarta diferencia. Los cristianos ven primero su propio pecado. Los religiosos siempre ven el pecado del otro. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros somos pecadores, como todos los que están en este mundo que son también pecadores. Por eso
el profeta Natán, cuando escribe en el Salmo 51:2, ¿qué dice? Lávame más y más de mi maldad, Señor, está hablando con el Señor. Lávame mi maldad, por favor, y limpiame de mi pecado. No está diciendo limpiar el pecado de Juan, de Pedro, que es mi vecino, que hace esto, que hace lo otro. No, él está diciendo al Señor que lave sus pecados, porque sabe que él es pecador. El Señor nos llama a reconocer primeramente nuestros pecados, pero no estar conociendo continuamente el pecado del otro, el pecado del prójimo. Los cristianos somos llamados a corregir el pecado. A alguien que ha caído en pecado, aconsejarlo, que no vuelva a ese camino, que salga de esa situación. Sí, hemos sido llamados para eso, pero primero fuimos llamados para ver nuestras faltas, nuestras debilidades. ¿Entendemos? Los religiosos no tienen problema en señalar y tratar de corregir el pecado del otro. Ah, vos venís a la iglesia, pero no sos como nosotros, como decían los saduceos, los fariseos, que es lo que está hablando Pablo en el libro de los Hechos que leímos al principio. Adoraban a un Dios desconocido porque no querían reconocer a Jesucristo y se la daban de súper religiosos. Mateo capítulo 7, verso 3 al 5, dice el Señor, acá es muy duro el Señor con estos religiosos. Dice, ¿y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, duro el Señor, hipócrita, le dice al religioso, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, acá el Señor está diciendo, primero pedir al Señor que te limpie de tu pecado, después querer corregir el pecado de tu hermano. Esa es la parábola de la paja dentro del ojo, ¿no es cierto? Quinto y último lugar y diferencia. Los cristianos siempre buscan un motivo para alabar y bendecir a Dios. Los religiosos siempre ven un motivo para criticar. Dice Lucas capítulo 13, versículo 10 al 14, allí hay una historia donde Jesús dice que estaba enseñando en la sinagoga, pero era el día de reposo, dice la palabra. Y dice que en ese lugar había una señora que hacía muchos años que tenía un espíritu de enfermedad y vivía encorvada, no podía enderezar su cuerpo. Cuando Jesús la vio a la mujer, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, como lo hacía siempre Jesús, y ella se enderezó y luego ella empezó a glorificar a Dios. Pero allí estaban los religiosos, estaba el principal de la sinagoga y totalmente enojado dijo, Jesús hubiese sanado, ¿por qué Jesús sanó en el día del reposo? Empezó a criticar, ¿por qué hizo esto? No se hace esto. Y le dijo a toda la gente que estaba allí, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Fíjate la diferencia. La señora sabía que era el día de reposo, pero no criticó eso, sino que alabó a Dios por el milagro que ella recibió. El religioso empezó a criticar porque se hizo en un día que para él no correspondía. Esa mujer glorificaba por haber sido sanada, pero el religioso enojado entró a criticar a Jesús porque sanó en el día de reposo. Cuando un hermano regresa a la congregación, un cristiano da gloria a Dios, por fin volvió, por fin lo tenemos de vuelta. El religioso lo critica, le dice, volvió, vaya a saber cómo está, era hora que venga, seguro que está destruido, está muerto, tiene un montón de necesidades, lo critica. Por eso, como conclusión a este tema de que si soy cristiano o soy religioso y cuáles son las diferencias, voy a leer como último 1 Pedro 4:16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Nos van a criticar por ser cristianos,
porque están los religiosos que siempre lo hacen. Pero no te preocupes, glorifica a Dios porque Dios tiene un propósito para tu vida. Que Dios te bendiga muy, pero muy ricamente.